atención y reparación a víctimas en el país. Recordemos que solo en Bogotá hay cerca de 400.000 personas víctimas del conflicto armado en la ciudad. A esta hora se realizan los actos protocolarios de lo que será esta firma del Acuerdo 096 de 2012. A esta hora se encuentran también aquí presentes diferentes secretarios como el de gobierno y el secretario privado, así como Ana Teresa Bernal, que es la alta comisionada para las víctimas en el distrito. Veamos qué sucede en este momento aquí en la Alcaldía Mayor, en la plazoleta principal de la alcaldía, donde se han reunido diferentes personalidades a firmar este acuerdo trascendental para la ciudad. Pueden sentarse, gracias. Invitamos a Fabiola Martínez. No vaya por acá. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, a esta hora hay una intervención cultural, previo a lo que es la firma de este acuerdo 096 de 2012, mediante el cual se crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Este es un avance muy importante para la ciudad, ya que es el restablecimiento de los derechos vulnerados a las víctimas, poniendo nuevamente a Bogotá en la agenda el compromiso de la administración de la Bogotá humana con este tipo de población. El evento se realiza a esta hora en la plazoleta principal de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y están presentes Ana Teresa Bernal, que es la alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, el secretario privado Jorge Rojas, el secretario de gobierno Guillermo Aspilla, concejales y concejales, representantes políticos de diferentes sectores, miembros de la comunidad internacional, líderes y lideresas de las víctimas, representantes de organizaciones de víctimas y de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros. El acuerdo 096 de 2012 menciona, entre otros lineamientos, tener en cuenta la ejecución de una política pública de asistencia y atención a las víctimas, fundamentado en varios principios: la integralidad, la participación, la difusión, el seguimiento y la evaluación, así como la descentralización y el enfoque diferencial, entre otros, para que las víctimas tengan voz y voto. Y esa ha sido la política del alcalde Gustavo Petro. Las víctimas son principales protagonistas en la agenda pública y por eso hay una política pública en el distrito para ellas, de la cual forma parte este Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral de las Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá. Escuchemos este acto cultural que se desarrolla previo a lo que va a ser esta firma. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta política pública del cual forma parte este sistema promoverá las intenciones específicas que respondan a grupos particulares y de especial protección, tales como mujeres, grupos étnicos, niños, niñas, adolescentes, defensores de derechos humanos y población en condición de discapacidad. A esta hora se dirige Ana Teresa Bernal al público y a los invitados presentes en esta firma del sistema. Escuchemos a Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas en Bogotá. Luis
Eduardo Garzón, ministro consejero para el diálogo social, la paz y la reconciliación, para el diálogo social y la movilización. Doctor Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno. Doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Doctor Jorge Rojas, secretario privado del alcalde y de la Alcaldía Mayor. Concejal Antonio Sanguino, representantes de las víctimas, congresistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, comunidad internacional, organizaciones de paz, colegas, amigos y amigas. El motivo que nos convoca, que es la firma de un acuerdo aprobado el 8 de septiembre en el Consejo de Bogotá, que tuvo el total consenso para su aprobación, nos demuestra que en Colombia hay temas que están por encima de todas las diferencias. Nos demuestra que el tema de las víctimas es un tema que tiene que ponerse. En este momento Ana Teresa Bernal se dirige al público, a los invitados que están acá, diciendo que el tema de las víctimas debe ser antepuesto antes de los intereses particulares, y solamente así, teniendo una voluntad firme de cooperación, se podrá lograr que las víctimas sean resarcidas y obviamente ellas puedan recuperar sus derechos. Bogotá está en marcha de que esto sea así. El sistema reconoce los derechos de las personas de quienes han sido víctimas vulneradas por el conflicto armado. Este sistema distrital de atención y reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra es el primer sistema que se firma en el país con el fin de que las personas víctimas del conflicto puedan ser reparadas. El distrito ha dicho que inicialmente va a ser una reparación de carácter simbólico, pero que eso implica que dentro del plan de desarrollo que ya se firmó hayan recursos especiales destinados a atender a las víctimas y a reparar a las víctimas en el distrito capital. Este es un avance importante para el restablecimiento de los derechos vulnerados de las víctimas, poniendo nuevamente a Bogotá en la agenda de la atención a las personas víctimas del conflicto armado. El compromiso de esta administración de la Bogotá humana es precisamente reparar a las víctimas, a las personas que llegan a Bogotá en esta condición. Cerca de 440.000 personas tiene registradas la administración distrital como víctimas en Bogotá, la mayoría de ellas ubicadas en zonas como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y San Cristóbal. Son cerca de 46 hectáreas. Bogotá y la Nación están haciendo esfuerzos para implementar la ley de víctimas. En Bogotá hemos atendido en lo que va de enero a hoy 40.172 personas y se han atendido en particular sobre casos puntuales de diferentes temas 327.134 atenciones. Este semestre Bogotá inaugurará un gran centro de memoria histórica, justamente por el acuerdo 174/2005 que sancionó el exalcalde Luis Eduardo Garzón cuando instituyó el Parque de Reconciliación y la Memoria, y Bogotá ha seguido construyendo este centro de memoria en un espacio que va a ser muy importante porque va a interactuar con la ciudadanía, con las víctimas y con la sociedad, para que se construya la memoria de lo que nos ha pasado y de lo que nunca nos debió pasar. Es cierto que estamos haciendo un esfuerzo. En la actualidad, Bogotá y la Nación estamos atendiendo 1.174 personas desplazadas de la comunidad en Vera, Catío, y la comunidad en Vera, Chamí. Pero también es cierto que la ciudad les ha hecho daño.
a la cultura y a la identidad de estas comunidades. Y si bien reconocemos que existe un esfuerzo, eso no es suficiente. No es suficiente el esfuerzo de asistir y de atender a las víctimas, de prestarles una atención humanitaria, una asistencia inmediata, porque lo que se quiere y lo que yo creo que todos queremos es lograr que las personas que han sido víctimas de la violencia en Colombia y las comunidades tengan el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos. Estamos hablando de estabilización económica, de estabilización emocional, de reconstrucción de los proyectos de vida, de vivienda, de salud, de educación. Lo que la Corte Constitucional ha llamado la superación del estado de cosas inconstitucional o el goce efectivo de los derechos. Ahí está la gran tarea. Y por eso creo que los esfuerzos que se hacen, si bien son importantes, tienen que direccionarse fundamentalmente al restablecimiento de los derechos de las víctimas. La comunidad en Vera debe retornar. Las comunidades que han llegado a Bogotá de las diferentes regiones, que han dejado su hábitat, su mundo, su identidad, deben retornar, y por eso ese esfuerzo no puede detenerse ni minimizarse. Por eso es tan importante que haya garantías de protección, de seguridad y de sostenibilidad para estas personas. Este acuerdo que hoy se sanciona hoy es muy importante en el sentido de haber encontrado un amplio consenso para que las víctimas puedan tener una atención articulada, para que no solamente sea un sistema distrital de atención a víctimas, sino para que exista realmente en los funcionarios, en la conciencia de los funcionarios, más allá de que hay que poner un recurso, la conciencia de articular un esfuerzo que represente una verdadera reparación integral a las víctimas de la violencia. Por eso yo quiero hacer un reconocimiento al Consejo de Bogotá, a ese voto unánime por las víctimas, al esfuerzo que hizo el concejal Antonio Sanguino en promover el acuerdo 096. También reconocer esfuerzos de otros concejales y concejalas que han trabajado porque las víctimas tengan un lugar digno en la sociedad colombiana, como el caso de la concejala Alejandra Rodríguez. Ojalá en un futuro próximo ninguna ciudad tenga que atender víctimas, porque esa será la primera gran demostración de que nuestra sociedad habrá superado la guerra, de que nuestra sociedad habrá superado el conflicto interno y de que podremos hablar de planes para la paz y la reconciliación a la que Bogotá también le apuesta todo. Muchas gracias. Ok, esta fue la intervención de Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas en Bogotá. Ella se ha referido a que este sistema es la manera de restablecer los derechos de las víctimas en Bogotá. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Gonzalo Prada, ya lo anunciaron. Gonzalo Prada, ¿me escucha? Él es el señor Gonzalo Prada, él es representante de las víctimas, de la mesa de víctimas del distrito en Bogotá. Brindarnos esta oportunidad y apoyarnos en nuestro proceso de las víctimas. Los representantes de la mesa distrital de participación de víctimas del conflicto armado en Colombia queremos resaltar su voluntad política y compromiso con las víctimas residentes en el distrito capital. Como víctimas confiamos en que se nos restituyan nuestros derechos, que desde tiempo atrás vienen siendo vulnerados por algunos funcionarios públicos. A continuación, le relacionamos nuestra petición. Primero, fortalecimiento a las mesas de participación en los sentidos de ayudas a las mesas transicionales para que se nos restituyan nuestros derechos constitucionales, que haya una reparación integral
garantías de no repetición y la revictimización. La gran mayoría de las víctimas residentes en Bogotá carecemos de vivienda digna y requerimos soluciones a esta problemática que nos viene afectando a todas y a todos. Tercero, la restitución de tierras. Solicitamos que el distrito sirva de garante ante el gobierno nacional para que se les dé una verdadera restitución y que las personas tengan garantías para el retorno con acompañamiento y apoyo en los proyectos productivos de las familias que decidan quedarse en lugares o sitios de donde fueron desplazados. Cuarto, para las familias asentadas en el distrito capital también deben de tener la oportunidad de acceder a los proyectos productivos con el fin de que puedan tener una economía sólida. Quinto, en salud, cumplir con las políticas públicas de la población víctima del desplazamiento forzado que fue aprobada mediante el decreto 039 de enero del 2011 para el goce pleno de los derechos a la salud. Sexto, garantizar el derecho al acceso a la educación en lugares cercanos a los sitios de vivienda. Séptimo, cumplir con los autos 092 y en el COMPES 3554 y de política de integración COMPES 3726 y la ley 1424 del 2010, la resolución 1365 y tener en cuenta la actual política pública de mujeres y género. Doctor Gustavo Petro, agradecemos inmensamente su solidaridad, puesto que usted más que nadie es conocedor de la situación de la violencia sociopolítica que se ha vivido y se sigue viviendo en nuestro país como consecuencia del conflicto social, político y armado. Las víctimas continuamente somos excluidas de las políticas gubernamentales y relegadas a un segundo plano. Hoy Bogotá Humana nos está abriendo una posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos y como ciudadanas que tenemos derechos de vivir en una ciudad con justicia social a través del decreto 489, cordialmente, Mesa Distrital de la Población Víctima. Él era Gonzalo Prada, representante de la Mesa Distrital. Representante de la Mesa Distrital de Víctimas. Yolanda Guzmán es la siguiente persona que se dirige al público en este evento de firma del decreto del sistema de atención a víctimas. Señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro, señor ministro consejero del proceso de paz, doctor Lucho Garzón, señores concejales de Bogotá, doctor Antonio Sandino, Yolanda García. Señores, señora alta consejera Yolanda García, ¿me escuchas? Las víctimas, la paz y la reconstrucción, doctora Ana Margarita Bernal, compañeros y compañeras víctimas de la violencia, representantes de las organizaciones que se encuentran en Bogotá, organizaciones acompañantes, defensoras de los derechos humanos, señores senadores y los señores que no sabía que fueran a llegar tantos. Primero que todo quiero agradecer y hacer un reconocimiento a las organizaciones de las víctimas que pusieron su voto de confianza en Gonzalo Prada y en mí para que nos representáramos en este Comité de Justicia Transicional, ya que en su momento no tuvimos la oportunidad. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en favor de la reivindicación de las víctimas que se encuentran en Bogotá y nuestro compromiso de hacerlo con transparencia y sin intereses personales. Estamos en esta tarea. Aplaudimos con optimismo la firma del Acuerdo 096, que complementa y modifica el Acuerdo 370 del 2009. Confiamos en que usted, señor alcalde, con voluntad política, por fin logre que las víctimas tengamos en Bogotá la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Que este acuerdo no quede como uno más de los muchos marcos jurídicos y legislativos que se han convertido en letra muerta para nosotros y nosotras, las víctimas del conflicto armado. Que esta política pública se articule y se complemente con las sentencias
con los autos y demás emanados de la Corte Constitucional y en el Congreso en materia de garantías para nuestros derechos. Quisiera referirme en dos aspectos de este acuerdo 096. Estamos al El aire. primero que se encuentran recogidos en los criterios para los lineamientos generales y hace referencia a la participación. No solo a la ley 1448 en el artículo 161, el PIU, sino este acuerdo garantiza de manera efectiva la participación. Por ello creo que están dadas todas las condiciones en esta administración para que las víctimas participemos en la formulación e implementación de la política de atención integral de las víctimas. La adopción de medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de este papel democrático, para que con ello podamos las víctimas contribuir a restablecer los derechos y se pueda brindar condiciones para llevar una vida digna en Bogotá. Compartimos la vinculación de los 3 representantes más que participan en el Comité de Justicia Transicional, los delegados de las comunidades de mujeres, afros e indígenas. Las políticas públicas deben ser incluyentes y con enfoque diferencial, y así lo expresa esta administración. Recordemos y tengamos presente, en especial las instituciones, que asistir a una reunión y firmar listados de asistencia no garantiza la participación efectiva. Queremos proponer, para que esta participación efectiva se dé, hacer parte del observatorio que está creando el acuerdo con el fin de hacer seguimiento a la garantía de los derechos de las víctimas. Observatorio que debe contar primeramente con las víctimas para que podamos aportar, planear y evaluar, poniendo nuestras voces en el informe anual que presentará los avances de las políticas públicas para las víctimas. El segundo aspecto es el enfoque de género con equidad. El 63% de la población víctima de desplazamiento forzado en Bogotá somos mujeres, mujeres que hemos dado los muertos en esta guerra. Es invaluable el aporte que hemos dejado en esta sociedad patriarcal que nos ha vulnerado, violentado y desconocido nuestros derechos. Y aún más en el marco del conflicto armado, donde se reconoce a nivel mundial la doble victimización de que hemos sido víctimas. Nosotros queremos aportarle a la paz en este país. Queremos que dentro del proceso de paz que se está gestando se nos dé la oportunidad de aportar para la solución del conflicto armado. Nos sentimos desde ya invitadas para dar nuestros aportes. Las mujeres en Colombia no vamos a parir ni un hijo más para la guerra. Desde el Grupo Distrital de Seguimiento al Auto estamos haciendo el trabajo para que este anhelo lo podamos ver algún día. Y los invitamos desde ya para que nos acompañen en la audiencia pública que haremos en el Congreso el próximo 1 de noviembre en el Salón Boyacá, con el acompañamiento y apoyo del doctor Cepeda, para concertar los planes y proyectos que en materia de vivienda para las mujeres se tienen en Bogotá. Porque la vivienda digna no puede convertirse, según la ley 1448, en la reparación integral de las víctimas. En este aspecto queremos pedir el apoyo de la alcaldía para que se formule en el distrito una reparación verdaderamente integral. Y por último, solicitar de manera respetuosa hoy en este lugar un aplauso a todas las víctimas que ha dejado este país. Hombres, mujeres, afros, ron, indígenas y comunidades LGBT, que hoy tienen la esperanza de poder ver el país que soñamos para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Muchas gracias. Ella era Yolanda García, representante del Comité Distrital de Justicia Transicional, quien ha dicho que el 63% de las víctimas son mujeres en el Distrito Capital. Y a continuación cedo la palabra al honorable concejal Antonio Sanguino. Ahora se dirige al público el concejal Antonio Sanguino. Él ha sido gestor de este acuerdo en el Consejo de Bogotá y es representante por parte de los concejales en esta firma que hoy se realiza en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la plazoleta central del Sistema Distrital de Víctimas. El doctor Gustavo Petro, Lucho Garzón,
ministro consejero para el diálogo social, al secretario de gobierno, doctor Guillermo Asprilla, a la doctora Paula Gaviria, al doctor Jorge Rojas, a la doctora Ana Teresa Bernal, a los representantes de las víctimas, a Yolanda, a Gonzalo, a Diana Alejandra Rodríguez, colega en el Consejo de Bogotá, a los colegas concejales que están acá con nosotros, al representante de la Cámara Iván Cepeda, al senador Juan Fernando Cristo y a quienes engrandecen este acto con su presencia. A mí me correspondió, junto con la bancada del Partido Verde, ser los autores de este acuerdo, pero debo decir que este acuerdo no hubiera sido posible si no hubiésemos entablado un diálogo con las organizaciones de víctimas, con varias organizaciones de víctimas en la ciudad, con quienes construimos este articulado que hoy por fortuna será sancionado como acuerdo por el alcalde mayor de Bogotá. Pero tampoco hubiera sido posible este acuerdo sin la expedición de la ley de víctimas y de restitución de tierras que lideró usted, doctor senador Juan Fernando Cristo, y que respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, televisión más humana. Respetuosos, bondadosos, alegres, generosos, honestos, humildes, justos, leales, optimistas, sencillos, solidarios, tolerantes. Creemos en la esperanza. Canal Capital, televisión más humana. creó la Alta Consejería para las Víctimas. Retornamos a la Alcaldía Mayor, a la plazoleta central, donde a esta hora se firma el Sistema Integral de Atención a Víctimas en Bogotá. A esta hora se dirige a la opinión pública el concejal Antonio Sanguino, gestor de este sistema en el Consejo de Bogotá. Escuchémoslo. Elementos, todos estos que se recogen en el acuerdo que hoy se sanciona. Y por fortuna, este acuerdo tampoco hubiera sido posible sin el respaldo unánime del Consejo de Bogotá, de todas sus bancadas. Debo, por supuesto, respaldar el papel de los colegas del Polo, el papel de los colegas de Progresista, pero en general, todas las bancadas del Consejo respaldaron esta iniciativa, y eso es un indicador de la sensibilidad y del consenso que en la sociedad colombiana ha ganado esta causa, que es una causa no solo éticamente necesaria para atender los horrores de la guerra, sino que además es una causa que significa la gran cuota de un proyecto de reconciliación nacional. Qué bueno que este acuerdo se sancione cuando soplan otros vientos en relación con el conflicto colombiano, cuando el gobierno nacional ha decidido no solo asumir y acoger la causa de las víctimas a través de la ley de víctimas y restitución de tierras, sino además iniciar un proceso de diálogo y negociación con las guerrillas y en particular con las FARC, incorporando por vez primera el tema de víctimas en una agenda de negociación de paz. Quizás será el punto más difícil de este proceso, que todos esperamos tenga un final feliz. Y yo creo, estoy absolutamente seguro, alcalde, que este acuerdo y su compromiso, el de su gobierno con las víctimas, junto con el compromiso del gobierno nacional, pueden darle a ese proceso un referente, una cuota inicial de esa paz soñada
de esa paz querida, de esa paz esperada. Muchas gracias. Él era el concejal Antonio Sanguino, quien ha dicho que este ha sido el momento perfecto para que un sistema de atención a víctimas se crea en Bogotá, justo cuando inician los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. La concejala Diana Alejandra Rodríguez también ha sido una de las gestoras en el Consejo de Bogotá del proyecto de acuerdo con el que se crea el sistema de víctimas en la ciudad. Amigo Lucho, que hace algunos años no lo veía, ahora ministro, en sus nuevas calidades, de verdad mil felicitaciones. Ana Teresa, señor secretario de Gobierno, a Paula, mi compañero Antonio Sanguino, a los compañeras concejales y concejalas, sobre todo un saludo muy especial a todas las personas que han venido integrando la Mesa Nacional de Víctimas. Creo que esto es más por ustedes, por cada uno y cada una de ustedes que estamos acá. Yo quiero saludar y quiero agradecer la firma de este proyecto de acuerdo, que es el que ratifica todo el trabajo y la integralidad que se debe hacer con las víctimas, sobre todo en esta ciudad. Ya lo decía mi compañero Antonio Sanguino, que se han venido trabajando desde hace muchos años en este tema. El alcalde Gustavo Petro, cuando fue candidato a la presidencia de la República, lo manifestó en algún momento y se hizo realidad con el gobierno nacional y su intervención en la ley de reparación de víctimas. Pero llegó el momento de hacer realidad todo lo que se ha venido hablando durante tantos años. Nosotros hemos hecho discusiones, se han hecho foros, se ha tratado de decir cuál debe ser el papel y cómo el Estado debe intervenir con las víctimas. Y creo que este acuerdo es una de esas razones que nos permite materializar todo lo discutido y todo lo hablado. Durante muchos años las víctimas han exigido el restablecimiento de sus derechos. Pues creo que llegó el momento de hacerlo y me siento muy contenta y muy orgullosa que sea dentro del marco de la Bogotá Humana, señor alcalde. Creo que este momento es fundamental para todos y cada una de las personas que han sido víctimas del conflicto en este país. Debe ser un momento de alegría y lograr calmar un poco el dolor en el corazón que nos ha traído toda la guerra y todos los dolores que ha causado el conflicto en nuestro país. Debe ser una pequeñita espuma pues para calmar y alivianar nuestros corazones. Y creo que lo más importante de este acuerdo que se firma hoy es el tema de la integralidad. Por primera vez vamos a trabajar de la mano diferentes instituciones y me alegro que se haga de la mano con el gobierno nacional. Entonces, esto, señoras y señores, es más para ustedes. No es ni para el alcalde, ni para los concejales, ni para los representantes a la Cámara, ni para los senadores. Este es un trabajo resultado de su esfuerzo, de su lucha y de la reivindicación de sus derechos. Muchas gracias. La concejal Diana Alejandra Rodríguez ha destacado el tema de la integralidad, es decir, varias entidades del distrito estarán trabajando por las víctimas de la ciudad. Entre ellas están la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Integración Social. Escuchemos la lectura del acuerdo 096 de 2012. Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá. Se adicionan alineamientos a la política pública y se dictan otras disposiciones. El presente acuerdo tiene como objeto crear el sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas y establecer los lineamientos en el Distrito Capital para la formulación de la política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, contemplados en los tratados ratificados por Colombia y en la normatividad nacional vigente. El sistema distrital de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas está constituido por el conjunto de entidades públicas de nivel distrital y nacional y demás organizaciones públicas y privadas encargadas de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la atención, asistencia
y reparación integral de las víctimas en Bogotá. La política pública a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra tiene como objeto establecer la ruta de acción del distrito para la garantía de los derechos de las víctimas como elemento fundamental en el proceso de reconciliación nacional. La administración distrital, en cabeza de su alcalde mayor, formulará la política pública de la que trata el presente acuerdo, con arreglo a los siguientes criterios: integralidad, participación, difusión, seguimiento y evaluación, descentralización, corresponsabilidad y concurrencia, enfoque diferencial, acceso a la justicia, reparación simbólica, equidad, derecho a la reparación integral. En ejecución de la política pública de que trata el presente acuerdo, el Plan de Desarrollo Distrital y del artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, la Administración Distrital, mediante el Comité Distrital de Justicia Transicional, definirá el plan de acción para las víctimas en la ciudad. La Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría Distrital de Planeación, implementará el Observatorio sobre las Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá. Con el fin de hacer seguimiento a la garantía de los derechos de las víctimas, el cual debe incorporar el sistema de información. El observatorio constituirá y presentará públicamente un informe anual de avance de la política pública para las víctimas en Bogotá. Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. En concordancia con lo establecido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, el Consejo de Bogotá celebrará una sesión plenaria el 9 de abril de cada año, para que la Administración presente el informe de avance de la política y escuchar a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad de conformidad a lo dispuesto en el presente acuerdo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Publíquese y cúmplase. En constancia firman el doctor Darío Fernando Cepeda Peña, presidente del Consejo de Bogotá, la señora Elba Ligia Acosta Castillo, secretaria general, quienes ya hicieron la firma del presente acuerdo, y a continuación invitamos al doctor Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá, para proceder a la firma protocolaria del acuerdo 096. El acuerdo 096 está integrado por 11 principios: integralidad, participación, difusión, seguimiento y evaluación, descentralización, corresponsabilidad y concurrencia, enfoque diferencial, acceso a la justicia, una reparación simbólica, el derecho a la reparación integral, esto quiere decir diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido las víctimas. En este momento se dirige Luis Eduardo Garzón, consejero también para el ministro para el tema de las víctimas en el país. Es decir, las víctimas han dicho no más carreta, completemos. Yo no llegué al gobierno nacional por desprogramado. Me cuesta asumir una responsabilidad esa, y yo estoy seguro que esta decisión, tal como la señaló Ana Teresa, Toño, pues me fascina verte, Dianita, asumiendo esta responsabilidad. Aquí encuentra todos los que de una u otra manera, de diferentes lados, hemos venido trabajando esto, desde diferentes miradas, pero ahora sí ya es 2x2, 4. Y por eso creo que es la oportunidad de mostrar los que hemos trabajado, que tenemos los instrumentos para hacerlo. Paula está aquí, sabe que estamos jugando durísimo esto, que no estamos... Primero porque yo sí soy muy optimista con lo que está empezando a partir del próximo 8 de octubre. Soy optimista. Y no voy a detallar por qué soy tan optimista. Pero segundo, porque creo que se va a ver otro ambiente para reconciliación. 3, porque lo más importante que tiene esta agenda, senador Cristo, es las dos cosas que se hicieron. Restitución de tierras es ni más ni menos que la cuota inicial para mostrar que es posible. Ahora no podemos echar el discurso genérico, eso. Y si la agenda toca la tierra, estamos resolviendo un problema que usted lo dijo en campaña.
el tema de la historia de este país en la guerra de Estado. Y si a eso le agregamos todo lo que significa la posibilidad que Bogotá, que tiene los instrumentos, la historia, el comportamiento, y con una líder como Ana Teresa, que yo tengo la fortuna que ella es una de esas cómplices que uno encuentra en la vida por la vida, yo creo que tenemos la posibilidad de actuar sin límite alguno. Nosotros y yo en particular estamos absolutamente jugados, y además porque me parece bien, le voy a proponer una cosa, que hiciéramos una audiencia de seguimiento a esto. Empezando hoy y en 6 meses nos vemos. Y lidéralo usted, alcalde. Y nosotros estamos aquí dispuestos a trabajar en eso. Un saludo muy especial, pero en particular aquí una cantidad de caras de una u otra manera, de diferentes miradas de la vida, de la política, de la actitud, con una actitud raquísima, una actitud de verdad que uno dice, tenemos la esperanza. Si es ahora, o definitivamente, pues es que ya no podemos decir gobierno nacional, gobierno distrital, que haga, no, es Carmen, ¿sí o no? Ahora. Muchas gracias. Esa es la intervención de Luis Eduardo Garzón. Recordemos que Luis Eduardo fue exalcalde de Bogotá y que está como ministro de las víctimas en el país, quien ha dado la responsabilidad y también ha apoyado esta iniciativa del alcalde mayor de Bogotá y ha dicho que hagan un seguimiento cada 6 meses a lo que es este sistema. Ahora se dirige a todos nosotros el alcalde mayor Gustavo Petro.